¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Elvis Aguilar de Investigación Operativa LATAM y el día de hoy quiero compartir con ustedes la construcción de modelos bajo incertidumbre aplicando la simulación Monte Carlo. Entonces, para esto, comencemos con el enunciado del problema. ¿Sí? En este caso vamos a ver un problema denominado el problema del vendedor de periódicos, cuyo enunciado dice lo siguiente. Un distribuidor local de periódicos compra cada mañana una cantidad fija de periódicos Q a 2 bolivianos la unidad, para su posterior venta a 4 bolivianos la unidad. Los periódicos que no son vendidos el mismo día se venden para reciclaje a un valor de salvamento de 0,20 bolivianos la unidad. De acuerdo con las anotaciones históricas del vendedor, la demanda diaria de periódicos está dada por la siguiente tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, en este caso no tenemos una demanda fija, sino que hay un histórico de demandas y por lo tanto, como hay frecuencias relativas, podemos sacar la probabilidad de cada demanda. Si analizamos acá, vemos que la demanda varía desde 20 unidades hasta 200 periódicos, siendo la cantidad que más se repite, aquí está 24, y es que te piden 110 periódicos. Entonces, la pregunta dice, ¿qué cantidad de periódicos Q debe comprar el vendedor diariamente para obtener una buena utilidad promedio en el año? ¿Está bien? Rescatando de acá, hay algunas condicionantes del problema que tenemos que tomar en cuenta, como el que dice que cada mañana compra una cantidad fija de periódicos. Entonces la política de este vendedor es cada mañana una cantidad fija, al día siguiente otra vez la misma cantidad. Sí, medio loco, ¿no? Pero así está planteado el problema. Entonces, sabiendo a cuánto compra y a cuánto vende, y que si no vende lo va a rematar para no perder, lo va a rematar y lo va a vender para reciclaje en su valor de salvamento, tenemos que definir esto. ¿Está bien? Entonces, para enfocar este tipo de problemas con probabilidades, es conveniente que partamos de hacer un esquema de este modelo. En este caso, el esquema del modelo de simulación Monte Carlo. Para estos esquemas siempre partimos por un diagrama de bloques, porque en la simulación lo que trata de rescatar son los aspectos más importantes de un sistema bajo, en este caso, un modelo matemático. ¿Sí? Acá adentro va a estar un modelo matemático. Un modelo matemático que va a ir rescatando las relaciones que hay entre las diferentes variables de entrada para, según este modelo, posteriormente calcular una variable de salida de nuestro interés. ¿Sí? Para eso va a ser esto. Entonces tenemos nosotros variables de entrada. ¿Qué variables de entrada tenemos? Tenemos, por ejemplo, el precio de venta, que es un parámetro que ya nos han dicho que es a 4 bolivianos, ¿no? El periódico. Otra variable de entrada, el precio de salvamento, ¿no? Que si no vendemos ese día, al día siguiente no puedo vender ese periódico, entonces yo lo vendo el periódico al final de la tarde, si quieren, a una empresa que recicla como papel para que hagan higiénico. Después tenemos el precio de compra como otra variable de entrada. ¿Qué otras variables de entrada también tenemos? Tenemos la cantidad que decidimos pedir cada día, ¿no? La cantidad de periódicos que decidimos comprar cada día. Es algo que vamos a ver cuál es lo mejor que podemos hacer. Bajo un escenario que hay otra variable de entrada que es probabilística y que no sabemos con certeza, ¿no? ¿Cuánto será la demanda de mañana? No sabemos. Ahí estamos en duda. Sabemos que tiene un comportamiento probabilístico, estocástico. ¿Y en qué va a afectar esto? La interacción de estas variables, de precio de venta, cantidad, demanda y demás, precio de compra, va a darnos como resultado una variable de salida. Y esa variable de salida es, en este caso, la utilidad. ¿Sí? Al final vamos a medir si esta decisión de comprar cierta cantidad de periódicos, considerando esta demanda, ¿sí? Esta demanda nos da una utilidad, o tal vez pueda pérdida incluso, ¿no?
Entonces en base a eso vamos a definir. Eso es por un lado. Entonces, sin más, vayamos a ver cómo funciona esto en Excel. Entonces en Excel ya tenemos una plantilla que rescata las variables, ¿no? Es decir, aquí tenemos las variables de entrada, el precio de venta en bolivianos por unidad, el precio de salvamento, 20 centavos, precio de compra, 2 bolivianos, la cantidad de compra que tenemos que definir cuánto va a ser, la demanda, aquí tenemos las demandas históricas, y acá vamos a ver cómo funciona este modelo. Para eso pongámonos un punto de partida para explicar esto. Pongámonos que hemos decidido pedir 100 unidades. ¿Sí? 100 unidades para tener números redondos. Y que la demanda, como está entre 20 a 200, digamos que la demanda ha sido 50. Entonces, para yo poder calcular la utilidad, como se muestra acá, la utilidad va a ser los ingresos menos los costos. ¿Sí? Y los ingresos a su vez va a ser dos tipos de ingresos. Los ingresos por los periódicos vendidos, más los ingresos por los periódicos que no se han vendido y se han rematado, si quieren, no se ha vendido pero a precio de salvamento, menos el costo de comprar o de hacer ese pedido, ¿no? Eso va a ser. Entonces tenemos que ver primero a qué es igual la cantidad de periódicos vendidos, que va a depender mucho sobre esta relación. Si la demanda es mayor que la cantidad que compraron. Entonces vayamos por el primer escenario. ¿Cuál es el primer escenario? El primer escenario nos dice que la demanda es mayor que la cantidad que he comprado, o lo mismo que decir que la cantidad que he comprado es menor que la demanda, ¿no? ¿A qué sería igual la cantidad de periódicos vendidos? Si esta de mi demanda, no sé, son 1, 2, 3 unidades, ¿sí? Y yo he pedido un hito, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto voy a vender? Yo solo voy a poder vender porque pese a que me han demandado 3, yo solo tengo un hito. Entonces ese 1 lo voy a vender. Entonces, ¿cómo sería eso en fórmula matemática? En Excel. Para hacer esta condicional, preguntamos o acudimos a la función si. Decimos si. Si mi demanda es mayor que mi oferta o la cantidad que he pedido, entonces, si esto es cierto, ¿a qué es igual la cantidad de periódicos vendidos? Va a ser igual a la cantidad que he comprado, ¿sí? Eso va a pasar. Si esto no se cumple, ¿a qué es igual? Si la demanda no es mayor, significa que al revés, ¿no? En este caso, la demanda es menor. Si fuera menor, entonces he pedido más de lo que he podido vender. Entonces solo voy a poder vender lo que la demanda es decir, esto. ¿Estamos de acuerdo? Alguien dirá, pero ucha, yo no soy tan bueno para programación, medio que me da cosas o no le cacho, no entiendo. Pero veamos, por eso está el Excel, ¿no? Para ver. Veamos qué ha pasado acá. Hemos pedido 100 periódicos, la demanda de ese día solo era 50. ¿Cuántos periódicos voy a vender? Pese a que pedí 100, como la demanda solo era 50, voy a vender lo que dice la demanda. Entonces está bien mi fórmula. ¿Qué pasaría si la demanda fuera 200? ¿Qué ha pasado? Yo he pedido 100, la demanda es 200. Como yo tengo 100, voy a poder vender 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de esta forma vemos que está funcionando esta relación que he establecido acá en esta fórmula. ¿Cómo calculo la cantidad de periódicos no vendidos? Otra vez vayámonos a nuestro flujograma, así que a este esquema. ¿Qué dice el esquema? Dice ver para periódicos no vendidos. Dice que si la demanda es mayor que la oferta, entonces, como mi demanda es mayor que mi oferta, hay hartos clientes que quieren comprar, pero yo solo tengo un hito, un periódico, y había 3 aquí que querían comprar. Entonces no hay periódicos no vendidos. ¿Estamos de acuerdo? Es 0. Pero si es al revés, si hubiera harto que he pedido y solo tendría una demanda de un periódico y tuviera 3 acá, entonces va a haber periódicos no vendidos, sí, porque solo aquí tenía 3 que he pedido y solo 1 me ha demandado. Entonces hay un excedente, ¿no? Y cuando ese excedente dice acá que la cantidad de periódicos no vendidos va a ser igual a la diferencia entre Q menos la demanda. Otra vez aprovechando la función if, si, sería igual a ¿qué?
Otra vez, demanda, si la demanda es mayor que mi oferta. Si es mayor que mi oferta, ¿qué va a pasar? Si la demanda es mayor que mi oferta o la cantidad que he pedido, la cantidad de predios no vendidos es igual a 0. Colocamos 0. ¿Sí? Y si no se cumple, quiere decir que la demanda es menor que la cantidad que he pedido, entonces va a ser, la cantidad de periódicos no vendidos va a ser igual a lo que he pedido menos la demanda. Y cerramos con paréntesis. Y veamos si cumple, ¿no? O por ahí nos hemos equivocado. En este caso, la demanda es mayor que la cantidad comprada, sí. Entonces, yo solo pedí 100, me están pidiendo 200, solo puedo vender 100 y no me sobran periódicos, por lo tanto eso es 0. ¿Qué pasa si la demanda es 80? ¿Qué pasa aquí? Yo he pedido 100, solo puedo vender 80, vendo los 80 y tengo periódicos sobrantes, si quieres, o no vendidos, 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sí está rescatando la esencia del modelo. Siguiente, una vez que hemos definido estas relaciones de inventario, si quieren, más o menos son de inventario, porque hay una cantidad de periódicos sobrantes, vamos a definir el ingreso y los costos para calcular nuestra utilidad. ¿A qué es igual nuestro ingreso por ventas? Nuestro ingreso por ventas va a ser igual a la cantidad de periódicos vendidos, por el precio de venta. ¿Estamos de acuerdo? Y eso aquí en la fórmula sería igual a ¿qué? Cantidad de periódicos vendidos por el precio de venta. ¿A qué sería igual en los ingresos por ventas de salvamento? De forma análoga, si quieren, de análoga, va a ser la cantidad de periódicos no vendidos por el precio de salvamento. Entonces, hagamos eso. Sería, pongo igual, la cantidad de periódicos no vendidos por precio de salvamento. Y el costo de compras, de forma similar, hagamos un corazoncito, vamos a colocar acá. Va a ser igual, el costo de compras, la cantidad que hemos comprado por el precio de compra. ¿Listo? Entonces acá está. Va a ser igual que hemos dicho, igual a la cantidad que se compra por el precio de compra. ¿Está bien? Y finalmente la utilidad, que va a ser igual. La utilidad es igual siempre a ingresos menos costos, ¿no? Este es el ingreso de las ventas normales, si quieren, más el ingreso de las ventas de rescate, menos el costo de compra. Y bajo este escenario tenemos que si yo pido 100 periódicos, pero la demanda es 80, tengo una utilidad de 124 bolivianos. ¿Está bien? Hasta aquí simplemente hemos esquematizado y hemos armado el modelo en Excel para este problema. Ahora vamos a ver a qué me refiero con un enfoque determinístico. Si solo tuviera estas demandas y no tuviera las frecuencias, tal vez alguien podría decir y calcular el promedio, ¿no? Porque siempre calculamos el promedio cuando tenemos datos, información. Y para calcular el promedio acudo a esta fórmula, que es igual a promedio. Marco el rango, le doy enter, listo. Sale 112,85. Ya. Que es 113 periódicos la demanda promedio diaria, ¿sí? 113 periódicos. Entonces no puedo decir, si la demanda diaria es 113 en promedio, tal vez lo mejor sea comprar 113. Diría 113 y espero que la demanda sea 113 también. Y si así fuera el caso, mi utilidad sería de 226 bolivianos. Pero alguien podría decir, 113, pido 113, ¿será lo mejor? ¿Y qué pasa si será la demanda muy promedio, pero qué tal? No, ese día me va mal y yo pedí 113, pero la demanda o las ventas solo vendo 20. ¿Qué va a pasar? Entonces tengo una pérdida de 127 bolivianos con 40. Este análisis que estoy haciendo de hacer variar la demanda se llama hacer un análisis de sensibilidad, ¿ya? Y usualmente cuando tenemos un problema de este tipo,
podemos plantear escenarios, ¿ya? Y ahí vamos con el tema de escenarios. Lo peor que nos puede pasar, digamos, es un escenario pesimista. Un escenario intermedio, si quieren, que es un escenario esperado, que vamos a hablar del promedio. Y ahora si somos optimistas, decir, no, ahí me va a ir súper bien, entonces está el escenario optimista. ¿Y qué voy a calcular para cada escenario? ¿Cuánto es la utilidad? Porque es el criterio que estoy tomando para tomar esta decisión, la utilidad. Entonces, si yo pido 113 y la demanda toma el peor de los datos, 20, entonces mi utilidad va a ser de menos 127,40. O sea, pérdida. Si la demanda fuera 113 como esperábamos, esto va a ser 226. Y si somos optimistas y pensamos que la demanda es 200, entonces va a seguir siendo 226. Ahí van a decirme, pero Elvis, ¿por qué si la demanda es 200, sigue siendo 226 tu utilidad? Porque no se olviden que el problema decía que yo tomo la decisión de pedir una cantidad fija todos los días. Yo no sabía que iba a ser 200, yo pedí 113 igual. Como pedí 113, la demanda era 200, ¿cuánto he vendido? Hubiera que vender 200, pero el resto no podía. He vendido 113, ¿sí? No me queda ninguna, obviamente, para el reciclaje, pero solo he logrado una utilidad de 226 también. ¿Está bien? Se podría hacer, y uno puede decir, pero Elvis, ¿qué tal? Y si vendías, no sé, pues no 113, tal vez la demanda era 140, ¿cómo te iba? ¿No? O 110, ¿cómo hago este análisis? Entonces, para hacer ese análisis, calculando la utilidad para distintos niveles de demanda, que es la variable en este caso, hay una herramienta en Excel, que en este momento la vamos a aplicar. Primero vamos a recordar esto para no borrarlo. Sí, y aquí está. Entonces, esa herramienta en Excel para hacer análisis de sensibilidad parte de primero identificar qué variable queremos sensibilizar, o sea, jugar con sus valores, ya ver cómo afecta a nuestra utilidad en este caso. Y en este caso, esas variables, la demanda, donde colocamos la demanda que comienza en 20, y si quieren podemos dar intervalos constantes, ¿no? Es decir, de 20 en 20. La siguiente sería, por lo tanto, 40. ¿Sí? Y pueden decir 40, 60, 80, 100, 140, hasta 200. ¿Sí? Voy a analizar. Para cada uno de estos quiero calcular cuánto es la utilidad. Podría ser como he hecho, no veo, uno por uno acá estaba haciendo. Pero si son así, o son más variables que quiero analizar, porque uno podría decir, yo quiero analizar también cuán sensible es la utilidad en caso de que el precio de compra suba, ¿no? Es un criterio válido. Por ahí mañana me dicen, no, ya no va a ser 2 pesos, la razón va a ser 3 pesos, si quieres nomás. Entonces, ¿qué pasaría, no? Entonces, para hacer esos cálculos, y no está haciendo uno por uno, hay una herramienta que se llama tabla de datos. Para hacer una tabla de datos, colocamos acá los valores de la variable de un rango según el criterio que estemos estudiando. Ponemos igual, ponemos donde está la utilidad o la variable de salida que queremos analizar. Posteriormente sombreamos esto, sombreamos el rango, ¿sí? Y vamos a datos. En datos buscamos análisis de hipótesis y tabla de datos. En tabla de datos te da dos opciones, una que dice celda de entrada de fila y celda de entrada de columna. En nuestro caso es una celda de entrada de columna. ¿Y qué variable estamos analizando? Es la demanda. ¿Dónde está la demanda en nuestro modelito? Aquí está, demanda. Y presionamos Enter, Enter. Y como verán, ya me ha calculado automáticamente cuánto es la utilidad si mi demanda fuera 20. 127,4, como hace rato hemos calculado. ¿Qué pasa si es 40? Sigue siendo pérdida, ¿no? Menos 51,4. ¿Qué pasa si es 60? Ahí ya tenemos utilidad. ¿Qué pasa si es 80? Entonces, para cada dato va calculando, ¿no? Y nos muestra que a partir de 120 se queda en 226. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos analizando el escenario donde la cantidad de compra es 113.
tenemos que tomar en cuenta que este análisis toma un concepto de economía que se llama ceteris paribus. ¿Qué significa? Que si bien la utilidad depende ¿de qué depende? Como la canción, ¿no? ¿De qué depende? Depende del precio de venta, depende del precio de salvamento, el precio de compra, de la cantidad que pida y de la demanda. O sea, depende de todos estos. Voy a hacer de cuenta que el precio de venta, salvamento, compra y cantidad es lo mismo. Y lo que voy a hacer variar es la demanda. ¿Sí? Ceteris paribus. Todas las variables son constantes menos esta. Y al hacer variar esto, tengo este resultado, ¿no? Para hacer más gráfico, si quieren, puedo agarrar el rango de las utilidades. Puedo definirlo como en moneda. Pongamos la moneda de acá. Está, bolivianos. ¿Sí? Por un lado. Y segundo, puedo decirle formato condicional, reglas para resaltar celdas, es mayor que. Digo, si es mayor que 0, o sea, si es positivo, que me lo pinte de verde. Aceptar. Y también le puedo decir, pero si es menor que 0, o sea, si es negativo, si hay pérdida, entonces que me lo pinte en rojo, ¿está bien? Y bajo ese escenario tenemos lo siguiente, ¿no? Que la demanda, considerando que pido 113, a partir de 120 tengo una demanda de 226 que no se incrementa. Con este panorama yo puedo decir, entonces pediré 120, ¿sí? Porque 120 voy a tener 226, ¿sí? Y bueno, no puedo hacer nada si la demanda por ahí me pide más que eso, igual lo siento, no voy a poder ganar más, entonces me quedo nomás con 120. O incluso podría afinar, ¿no? Porque acá teníamos 113 que sale igual, si la demanda es 113, sale 226. Tal vez sea lo mejor pedir 113 para no estar comprando por demás. Ese es el asunto, por un lado. Pero tenemos que tomar en cuenta que si bien este análisis de sensibilidad me da información sobre hasta cuánto podría ser mi pérdida, la peor pérdida o la mejor ganancia, no me dice cuál es la probabilidad de que pase esto. ¿Sí? No me da la probabilidad. No tenemos. Y alguien podría decir también aquí adicionalmente, podría decir, hacer otro tipo de análisis, podría decir, ya está bien Elvis, pero tú estás considerando que la demanda promedio o la demanda va a ser 113. A eso estás apuntando. Y si es 113, ¿será lo mejor pedir también 113? ¿Cómo sabemos? Bueno, sí, no, o sea, no puedo decir si así debe ser. Tengo que hacer matemáticas, tengo que calcular. Entonces, de la misma forma que he calculado acá las distintas utilidades para distintos niveles de demanda, puedo calcular yo acá qué pasaría si mi demanda es 113, qué pasaría con la cantidad que pido. ¿Ver? La cantidad que pido, la cantidad que decido comprar cada día. ¿Será lo mejor comprar 113 también? Entonces puedo hacer igual un análisis, ¿no? Desde 20 a 200, control C, control V. Copiamos acá que está analizando la utilidad. Y otra vez sombreo. Me voy a datos, ¿dónde estás? Datos, aquí está datos. Me voy a tabla de datos y pongo que es en columna, ¿no? Nuevamente es en columna, sí, pero esta vez ya no va a ser la demanda. ¿Qué variable estoy analizando? Compra. Enter, enter. Y habíamos dicho, ¿no? Que me lo coloque acá, condicional. ¿Dónde estás? Condicional inicio. Condicional, si esto es mayor que 0. Clean, aquí está, que sea verde. Ahora, ¿cuándo vas a tener la mayor cantidad de utilidad, si quieren? Según esto, es cuando pidas 120. ¿Sí? La mayor cantidad o la mayor utilidad se obtiene considerando que la demanda es 113. Ojo, ¿no? Si es 113, entonces va a estar entre 100 y 120. Y podría ser, no sé, porque para 113 sale 226. Tal vez lo mayor sea nomás estos 226. Bajo un criterio otra vez determinista, ¿no? O sea, considerando que la demanda fuera 113, pero que no es, que hemos visto. Entonces, eso es. Adicionalmente de hacer este análisis de cada variable, un análisis unidimensional, podemos hacer un análisis bidimensional. Es decir,
¿Qué pasa si la demanda es 20 y la cantidad comprada también es 20? Es así, jugando con dos variables, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese análisis dimensional. Bueno, continuando con el análisis bajo un modelo que no fuera probabilístico, ¿entiendes? Un modelo determinístico, si quieren, así lo llaman. Entonces, vamos a hacer un análisis de dos variables. ¿Cuáles van a ser las dos variables? Veamos. Vamos a analizar por un lado qué pasaría acá con las compras. Aquí está, copiamos, va de 20 a 200, control C. Entonces, la primera variable que vamos a analizar se coloca en columnas. ¿Sí? En este caso, esto va a ser, si quieren, esto va a ser todo esto. ¿Dónde está? Inicio, combina celdas. Esto va a ser la cantidad a comprar. Y para que se note un poquito más el tamaño. Y la cantidad a comprar. Y en las filas, si quiere, va a estar igual la demanda, que tenía los mismos rangos, si quieren, ¿no? Entonces empezamos acá. Ponemos pegado especial. ¿Dónde estás? Te vas a poner a aceptar. Listo. Hasta 200. Y le voy a... Ancho de columna está con 10, lo voy a poner 5. Para que no se me haga muy ancho. Esto. Ya está bien. Y esto de aquí arriba se llamaba... si esta es cantidad de comprar, esto es la demanda. También está en unidades. ¿Sí? Igual le pondremos el millón un poquitín. Aquí 14. ¿Ya? Entonces tenemos por este lado una tabla de doble entrada, si quieren, donde en la columna va a estar, en cada celda está la cantidad de compra, que puede variar de 20 a 200, la demanda de 20 a 200 también. ¿Qué va a calcular esto? Va a calcularme aquí qué pasa si la cantidad de compra es 20 y la demanda es 20. ¿Cuánto sería la utilidad? Así, ¿no? Y va a calcular así. ¿Cuántos son? Son 10 elementos. 10 elementos y 10 en las columnas, 10 filas también. 10 por 10 son 100 utilidades que va a calcular. ¿Ven? Entonces hacer uno por uno sería muy moroso. ¿Cómo se hace esto? Con tablas, igual se agarramos aquí, sombreamos. Una vez que hemos sombreado el rango de celdas, nos vamos a datos, hipótesis, tabla de datos. Y en las filas, ¿cuál va a estar? ¿Cuáles están las filas? Está la demanda, ¿sí? ¿Y cuál está en la columna? Está las compras. ¿Dónde está compras? Aquí está compras. ¿Está bien? Entonces podemos aceptar. ¿Qué va a pasar? Me he olvidado algo. Tiene que colocar aquí qué va a evaluar. La utilidad. A ver, veamos, coloquemos utilidad. Ahí está. ¿Sí? Está evaluando la utilidad. Y si quieren podemos hacer el ejemplo, ¿no? O por ahí no me creen. Podemos hacer para, a ver, un caso al azar. ¿Qué pasa si la cantidad comprada es 80? Sí, voy a colocar aquí 80. Y la demanda es de ¿cuánto? De 100. ¿Sí? Si la cantidad comprada es 80 y la demanda es 100, la utilidad es 160. ¿Ven? Está calculando eso, ¿no? Es decir, dependiendo de cuánto es la cantidad comprada y cuánto es la demanda. Y me genera esta poderosa matriz. Igual le vamos a poner formato para identificar, ¿no? Formato condicional, si es mayor que 0, me lo pinte en verde. ¿Sí? Y si es menor que 0, me lo pinte en rojo. Como está bien rojo. ¿Verán? Entonces todas estas combinaciones son cuando puedo perder dinero. Y te dice, ¿no? Lo mejor, como quien dice, no, mire, si pido 200, puedo llegar a tener hasta una utilidad de 400, pero hay de estos valores que son 10,
hay 4 que salen negativos, ¿no? Lo que se cumple es lo que dice mayor riesgo, mayor rentabilidad, mayor ganancia, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay mayor riesgo. Entonces ahí está. Y ahí va bajando, ¿no? Ahí vamos viendo. También si soy Juan Seguro, digo, mejor pediré pues 20 y voy a tener utilidad de 40 y así nunca pierdo, ¿no? Pero estaría perdiendo la oportunidad de ganar más dinero. Como verán, esta matriz bidimensional nos muestra, ¿no? Cuán sensibles son o cuán sensible es la utilidad frente a los parámetros de la demanda y de la cantidad que se compra. Bueno, hasta aquí termina lo que teníamos que ver con lo que es análisis de sensibilidad a través de tabla de datos. Ya hemos cubierto el enunciado del problema, la estructura del modelo también hemos visto y el análisis de sensibilidad. ¿Sí? Ya hemos avanzado un 43%. Entonces nos toca avanzar. ¿Cómo te respondemos? ¿Cuál sería la mejor decisión que podemos tomar esperando tener una utilidad promedio? La mejor, diríamos, una buena, porque no es la óptima. Tenemos que recordar que en simulación no hay óptimos, no hay modelo matemático exacto. Al tener una variable probabilística, como es la demanda, nos vamos a llegar a tener una mejor concepción del sistema y del impacto de nuestras decisiones. Y vamos a tener una utilidad promedio, en promedio la que es la más alta si quieren, y vamos a poder medir cuál es mi probabilidad de que tenga pérdida. Aspectos que no están rescatando este análisis de sensibilidad. Hemos visto cómo se estructura o esquematiza un modelo. Importante esta parte, ¿no? De determinar estas relaciones. Para hacer simulación sí hay que repasar un poquito de programación si quieren, que es más o menos la lógica para entender cómo funciona el modelo. ¿Sí? Ahí tenemos la leyenda de lo que significa cada variable. Entonces, como es simulación, como estamos en simulación, nosotros no olvidemos, tenemos que darle este componente, ¿no? Este componente probabilístico a nuestro modelo, que va a impactar directamente en la utilidad. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a la cantidad que pida. Y obviamente, la utilidad de qué más va a depender. Va a depender del precio de venta, del precio de salvamento, del precio de compra. Y la cantidad pedida y la demanda. ¿Sí? Pero lo que estamos ahorita analizando es esta cantidad. ¿Cuánto pedimos? Considerando que hay una variable estocástica y cuánto va a ser nuestra utilidad promedio. Y calcular cuál es la probabilidad de que esta utilidad sea menor a 0, es decir, exista pérdida. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo puedo saber cuánto va a ser mi demanda el día de mañana? Entonces, para eso vamos a aplicar el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo se basa en el azar, ¿sí? Por eso el nombre Monte Carlo. Se debe a que en esta ciudad existen muchos casinos, muchas casas de juego donde la gente va y apuesta. Científicos renombrados han tratado de encontrar soluciones a modelos matemáticos que no han podido ser resueltos. Entonces, una forma de llegar a una solución aproximada a la resolución de estos modelos es aplicar el método de Monte Carlo, ¿no? El método de Monte Carlo, que consiste en generar varias iteraciones, es decir, como aproximarnos a la realidad, hacer un diseño experimental generando varias réplicas, iteraciones, para ver el promedio de los resultados que aproximan a la realidad. Entonces, esa es la esencia del método Monte Carlo. Para esto nosotros vamos a tener esta ruleta, ¿sí? Que le podemos girar la ruleta y cuando presionamos stop se detiene y nos da un número. En este caso, la ruleta es diseñada para el problema del vendedor de periódicos. Entonces nos muestra, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una carita feliz porque va a vender 190 periódicos. Hago y detenemos. Ahora son 140 periódicos. Aquí se ve claramente que quienes tienen más probabilidad de ventas que salgan o demandas que se puedan pronosticar son los que tienen mayor porción de este pie, ¿no? 190, 140, 110 y 80. Y estas otras que están en rojo y verde que tienen menor probabilidad, pero es un resultado posible. Entonces, vámonos a nuestro simulador.
Tenemos acá el modelo diseñado para este problema de vendedor de periódicos. Tenemos variables de entrada como ser los precios de compra, venta y salvamento, y la cantidad a comprar que tenemos que definir, ¿sí? Y tenemos la variable de salida que nos pedía el promedio de 365 días. Entonces, para comenzar, nos vamos al día, a la columna B y celda B15, la fila 15, y colocamos 1. Y como vamos a hacer de forma manual para entender el concepto de Monte Carlo, vamos a trabajar solamente, vamos a hacer el ejercicio para 5 días. Nos vamos a inicio, vamos a rellenar series, escogemos columna 1 y ponemos límite 5. Y al presionar enter automáticamente se rellena los 5 días, ¿no? Las 5 filas que queremos. Esto nos sirve porque para 365 días nos vamos a ir aquí otra vez y repitiendo el orden de pasos, vamos a rellenar series y en vez de colocar 5 vamos a colocar 365, enter, y como verán ya nos rellenó, ¿no? Entonces eso es bueno para ahorrar tiempo, pero en este caso solo estamos trabajando para 5 por un lado. Por otro lado, la política decía que nosotros hacemos un pedido, el vendedor de periódicos hace un pedido y ese pedido se repite para todos los días. Entonces partamos por el medio de esta distribución, va de 20 a 200, entonces más o menos la mitad está porque la demanda sea 100, ¿sí? Partamos de que el cliente, el vendedor de periódicos pide 100 periódicos diarios. Y como va a pedir 100 periódicos diarios, me voy a esta celda, vamos a cambiar un segundo, ahora sí, me voy a la celda C15 y coloco 100. Y para que no se mueva esto, le voy a poner F4. ¿Sí? Donde aparece el símbolo de pesos antes del identificador de columnas y antes del identificador de filas. Con eso es referencia absoluta. Ya está. Ya hacemos aquí doble clic, clic y me arrastra automáticamente los datos, ¿no? Ya está. Ahora ya tenemos el día 1, la cantidad que compra son 100. Necesitamos generar una demanda. Para generar la demanda vuelvo a mi diapositiva, hago girar mi flecha y justo el periodiquero se pone feliz si quieren porque va a vender 200 periódicos, ¿sí? La tocada está bailando. Entonces voy acá, coloco 200 y aquí comienza el razonar cómo se tiene que trabajar con esto. ¿A qué me refiero? Dice, yo he pedido, la política es pedir 100, la demanda es 200. ¿Cuántos periódicos vendidos habrá ese día? O sea, ¿cuántos periódicos voy a vender? Como en este caso yo he pedido 100 y la demanda es 200, voy a vender, la demanda es mayor que la oferta, ¿no? Voy a vender todo lo que tenga, voy a vender los 100 periódicos, ¿sí? Esto haciendo de forma manual, sin fórmulas. Y a la vez, cantidad de periódicos no vendidos. En este caso, como he vendido 100 y tenía 100, no existe sobrante, no hay periódicos no vendidos, esto es 0. El costo total de compra, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la cantidad que compro por el precio de compra. El precio de compra está aquí arriba, estos dos son 2 bolivianos. Y ahí está, el costo total. Como pido 100, 100 por 2 son 200. Los ingresos por ventas regulares va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de periódicos vendidos, en este caso son 100, por el precio de venta normal, que es 4. Pero antes, esto tiene que ser referencia absoluta, le vamos a poner igual F4. Ingresos por salvamento, igual la cantidad de periódicos no vendidos, pero que se rematan, por el precio de salvamento, que es 20 centavos o 0,20 bolivianos. Y la utilidad del día va a ser igual a los ingresos por ventas regulares, más los ingresos por salvamento, menos el costo total de compra. Y ya está. Entonces no existe inventario para el día siguiente, en este caso hipotético, este caso introductorio, ¿sí? Es el día 2, otra vez pedimos 100 porque eso dice la política. Tengo que generar una demanda. Me voy a mi ruleta, hago girar, le pedimos stop. Uy, ahora estoy del otro extremo. En este caso está llorando el
periodiquero. ¿Por qué? Porque me salió rojo y es 20. Solo ese día va a vender 20. Entonces, el otro extremo, ¿no? 20. La demanda es 20. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuántos periódicos va a vender? Él ha pedido 100. Pero como la demanda es 20, solo va a pedir o solo va a vender 20 periódicos. ¿Sí? ¿Cuántos periódicos le han sobrado o no se han venido? En este caso sí le han sobrado. Él ha pedido 100, ha vendido 20. Entonces la cantidad de periódicos no vendidos va a ser 80. ¿Estamos de acuerdo? Y las fórmulas de compra, liquidez, ventas y utilidad se repiten en este caso. No, pues lo hemos puesto como referencia absoluta, pero revisemos. Ha comprado 100, el costo de compra ha pagado ya los 200 bolivianos. Solo ha vendido 20 a 4 bolivianos, son 20 por 4 son 80. Bueno, le han quedado 80 periódicos para vender por salvamento. Estos periódicos por salvamento lo ha vendido, veamos que se ya está haciendo aquí referencia, está bien aquí 20 centavos. En la siguiente está haciendo referencia a, aquí está mal, ¿no? Es aquí arriba. ¿Sí? Esto hay que revisar. Y aquí está. A recuperar 16 bolivianos. Como 80 vendía 20 centavos, solo que a recuperar 16 bolivianos. Por tanto, ha tenido una pérdida total ese día. ¿Sí? Una pérdida. Para que no tengas este problema, por eso hay que definirlo como referencia absoluta, ¿no? F4. El precio de salvamento. Una vez que se ha definido, voy a retrasar, ya está, para que la siguiente no estemos con este problema. ¿Sí? Entonces, en contraste, ¿no? El primer día nos va súper bien, gana 200 bolivianos. El siguiente día, una pena, pierde 104. Vamos con el día 3. Volvemos a nuestra diapositiva para generar la ruleta. Y la demanda es 50. Está medio triste, ¿no? Así que no está muy bien. 50. Entonces, la demanda es 50. Otra vez, razonamos. Yo he pedido 100. La demanda es 50. Solo voy a poder vender 50. Tengo 100, pero la demanda es 50 nomás. Entonces, 50. ¿Cuántos periódicos no he vendido? He pedido 100. Menos 50 que ya he vendido, me sobran 50 que tengo para llevar al que hace reciclaje. Y voy a copiar esta fórmula. Control C y B. Ahí está. Y está bien, ¿sí? El costo de compra es 200. Ventas regulares son 50 por 4 son 200. ¿Sí? Ingresos por salvamento, tengo 50. Periódicos a 20 centavos me dan 10 bolivianos. Gano, pero gano 10 pesitos. O sea, una lágrima, ¿no? Una macana. Ya, volvamos al cuarto día. Hacemos girar la ruleta. Stop. Y bueno, ya bien, se viene 140. Más bien, no está mal ese número, 140. ¿Cuántos periódicos he vendido? En este caso tenía 100, la demanda 140. Solo he vendido 100 porque no tengo más periódicos, ¿no? En este caso la demanda es mayor a mi oferta. No tengo periódicos no vendidos, todos se vendieron, no me ha sobrado ni uno. Y tengo acá otra vez Control C, Control V. ¿Sí? Y ahí está. El costo total de compra son 200. Siempre hace 200 en este caso porque es la política. Ingreso por ventas regulares. Vendo 100 periódicos a 4 bolivianos son 400. Y no hay solamente, gano 200. Y vámonos al quinto día. A ver, hagan conejitos. Ahí está. Y me sale 190. Entonces dice 190 periódicos que me están demandando. Yo solo tengo 100, por lo tanto solo vendo 100, ¿no? Ya, al llorar al río hubiera querido saber que iba a haber tanta venta, entonces hubiera pedido más, pero no. Solo traje 100. No hay periódicos no vendidos. Colocamos 0. Y copiamos esto, ¿no? Veamos. Igual que el anterior, tenemos que se han vendido las 100 periódicos. Que he pedido 200, 400 en estos momentos y da un resultado de 200. Esto es para que podamos ver o analizar
cómo está trabajando nuestro modelito, ¿sí? Para que tenga la esencia del modelo, cómo funciona esto. Después podamos ya plantearlo con fórmulas y hacer más iteraciones. ¿A qué va a ser igual la utilidad promedio? Va a ser nada más que el promedio, ¿no? Igual al promedio de nuestra muestra. Esta muestra es este rango que estoy pintando. Y ya está. El promedio de estas 5 muestras es 101 bolivianos. 101 bolivianos positivos. ¿Cuál es la probabilidad de pérdida? La probabilidad de pérdida en este caso, como son poquitas, si quieren, voy a hacerla de forma manual. ¿Qué me refiero? ¿Cuántos valores aquí hay negativos? Solo hay 1. ¿Sí? La probabilidad de que perdamos solo es 1 de 5. De 5 días, 1 ha salido. Entonces sería 1 sobre 5. ¿Sí? Y esa es una probabilidad del 20%. ¿No? Entonces, esa es la esencia del modelo como tal. Claro, que aquí van a decir, Elvis, pero, pucha, tomar una decisión con 5 muestras, medio que no creo, yo no confiaría en esto. Además que estás jugando con la ruleta, no. Entonces, seguramente tenemos que ver cómo hacer esto para hacer los 365 días que nos pide el problema, ¿sí? Y cómo ver si esos resultados son los correctos, porque aquí solo he simulado para qué pasa si yo compro 100. Entonces hay que ver qué pasa si yo compro 50, si yo compro 140, o por ahí lo mejor es 80, o lo mejor es 200 quizás. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Cómo cambia este valor, este resultado de la utilidad. Tenemos mejores utilidades y a la vez que haya una compensación con la probabilidad de pérdida. ¿Está bien? Bueno, pero eso vamos a hacer en el siguiente video. Gracias por su atención.